Hola, ¿qué tal? Para el que no me conoce, mi nombre es Elvi Escudero. Como ya lo vieron en el título, en esta oportunidad vamos a estar visitando Portugal, específicamente Lisboa, donde vamos a estar conociendo lugares increíbles. Vamos a estar probando comida típica, donde te voy a dejar ciertos tips de hospedaje, cómo moverte dentro de la ciudad, eso y muchas curiosidades más. Te invito a que te quedes hasta el final del video y me acompañes a esta nueva aventura. Acá vamos saliendo del aeropuerto. Vamos a comprar la tarjeta de el metro para movilizarnos hacia el centro, que es donde me estoy hospedando. Primera vista de la ciudad. Allá en el fondo es la salida del aeropuerto y acá estamos justo en la entrada del metro. Vale, vamos a realizar la compra de el boleto. En este caso vamos a tener que comprar una tarjeta porque no tenemos. Cambiamos el idioma acá. Vamos a escoger esta opción sin tarjeta porque no tenemos tarjeta. El costo es de 0,50 para una persona. Voy a comprar, en este caso te salen todas las opciones. En este caso yo voy a comprar un solo boleto. Le damos a la opción de acá, te salen todos los precios. Le damos acá. Acá tienes 0,50 que te cuesta la tarjeta y 3,50 que te sale el total. Le damos pagar con tarjeta bancaria. Ya lo veo que compras la tarjeta. Tienes justamente al frente la entrada. Bienvenidos a Lisboa. Es que sin duda que Lisboa es una ciudad muy hermosa, de verdad. Mira cómo son sus calles, la arquitectura, su gente. Hemos llegado al hotel. Acá tiene la zona de la recepción. Tiene habitaciones. Las escaleras son por acá. Tiene allá una segunda planta. Los baños. Acá tiene también una zona donde puedes ver la televisión, compartir. Tiene toda esta zona también al aire libre. Acá también te puedes sentar, compartir. Te muestro la otra zona para que la veas. Hola, ¿qué tal? Acá donde hacemos los desayunos.
Vale, por acá les voy a mostrar la habitación. Una habitación pequeña, pero muy cómoda porque tiene todo. Tiene una ventana hacia afuera, es de doble cama esta. Acá tienen los horarios, tiene el papel higiénico. Tiene su baño también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de ayer ha llovido mucho, salí a comer y pues nada, descansé, estaba muy cansado en el viaje. Ahora sí, vamos a grabar. Qué día tan bonito para recorrer la ciudad de Lisboa. Y cómo no comenzar esta gran aventura desde acá, desde la Plaza del Comercio. Antiguamente era un gran palacio que luego del terremoto del año 1755 decidieron construirla. Conecta con el río Tajo y era antiguamente considerado como la gran entrada de Lisboa. En medio de ella también te vas a conseguir la estatua de José I. Y acá tenemos el gran arco triunfal de Rua Augusta, construido como celebración luego de la reconstrucción de la ciudad. Ahora quiero que me acompañes y vamos a la calle de Rua Augusta, que vamos a conseguir una gran cantidad de tiendas de ropa, de comercio y ¡vamos! Pasando el gran arco, nos vamos a encontrar con la calle Rua Augusta, que conecta con la Plaza del Comercio y la Plaza del Rocío. Vas a encontrar una gran cantidad de tiendas, de ropa, de dulces. Lo que sí me sorprende de Portugal es la capacidad que tienen los maestros de la panadería. Son increíbles. Lo típico de acá, los tranvías. Ahora vamos a estar dando un recorrido por toda la ciudad de Lisboa. Vamos a ver cómo son estos tranvías por dentro. Mira cómo son. Son pequeños, pero la verdad dice que tiene para 9 asientos. Ya que es el área de donde lo conducen y acá todo el área de los pasajeros.
Ahora vamos a una plaza típica de acá, de Lisboa. Queda andando como 3 minutos de donde estábamos ahora. Lo que sí, hay que caminar con mucho cuidado, porque si no te vas a caer. Ayer he venido y estaba lloviendo. Yo creo que hoy está haciendo buen tiempo y vamos a poder conocer cómo es Lisboa. Esto se llama la Plaza de Luís de Camões. La verdad que es muy bonita. Wow. Y a 7 minutos andando de acá, de la plaza de Luís de Camões, tenemos el elevador de Santa Justa. Quiero que me sigas acompañando en esta ruta y nos vamos. Y acá estamos en el elevador de Santa Justa. Es una atracción turística de acá de Lisboa. Queda conectada con el barrio de Chiado y sin duda que no puedes permitirte dejar de visitarla. Por acá te voy a dejar una lista de los precios. Te los voy a mostrar también acá para que los veas. Vas haciendo la fila. Todo acá y van entrando. Y saliendo de acá, del elevador de Santa Justa, vamos a dirigirnos hacia el Museo Arqueológico. Acompáñame. Y acá hemos llegado al Museo Arqueológico do Carmo. Por acá te voy a dejar la lista de los precios. Adulto 7 euros, estudiante 5 y así sucesivamente. Pagas acá y vas haciendo la fila. La fila está bastante grande. Y yo en esta oportunidad he decidido seguir recorriendo la ciudad para así aprovechar gran parte de ella y no perderme otros atractivos. Ahora estamos llegando justo a Plaza del Rocío. Es una plaza así al aire libre. Esto está increíble, de verdad. Mírala.
Plaza del Rocío. Es una plaza muy popular acá en Lisboa. Es al aire libre, donde se celebran fiestas, se celebran desfiles y entre otras cosas más. Es una plaza muy bonita. Toma para que la veas. Y ahora vamos acá, que estamos cerca de otro lugar que vamos a seguir disfrutando de esta ruta. Ahora vamos a subir por toda esta calle. Vamos al mirador de Pedro de Alcántara. Ya yo voy sin aliento. Las calles tienen muchas subidas y muchas bajadas. Y el que viene detrás de mí es el tranvía. Es muy típico de acá, de Lisboa, que puedas conseguírtelo por toda la ciudad. Este mirador se encuentra en la parte más alta del barrio. Acá se puede observar el castillo de San Jorge y tiene unas vistas increíbles. Nos encontramos acá en el barrio de Chiado, específicamente en la cafetería A Brasileira. Es una de las más importantes de acá de Lisboa. Y quiero que me acompañes. Vamos a probar en esta oportunidad los pasteles de Belén y a tomarnos un café. Acompáñame. Wow, mira cómo es su interior. Tiene un estilo así decorado. Es muy bonita. Acá tienen los precios también. La carta. Que viene con la historia de la cafetería. Y por acá ya comienza el menú. Estos son los precios. Acá tiene el precio de los cafés. Complementos acá también. Tienen los precios. Acá tienen el precio del pastel de nata, que vale 2,20. Y pues nada, en esta oportunidad yo me voy a pedir un café y un pastel de nata. Acá tenemos el pastel de nata, es básicamente una tartaleta crujiente hecha de un hojaldre y una crema y es flameado por encimita. Es un postre muy típico de acá de Portugal y vamos a probarlo a ver. Tiene un saborcito así como de muy azucarado, es así suavecito. Se come muy bien. Y por acá tenemos un pedacito de la historia que dice que fue fundada
en el año 1905, que forma parte de la arquitectura histórica de Lisboa. Nos vamos despidiendo de la brasileira. Tienen vino también, mira, todo esto son la variedad de postres que tiene la pastelería. Son increíbles, de verdad. Y esta es una idea de los precios de los supermercados acá en Portugal. Acá tienes un poco los precios. Es el pan de baguette de trigo, 0,25. Que te quedan en 0,19, 0,22. Este es el Mimbo, te vale 2,49. Este que de hot dog te vale 1,69. Tienes estos panecitos así también. Acá tienes también el pastel de bacalao, pero este es el que hacen los supermercados. Este te cuesta 0,94. Acá tienes el pollo cocido también, que te vale 2,86. El arroz cocido también. Las frutas. Las pizzas ya cocidas también. 2,85. Aquí tienes los zumos, te vale 2,35. La Coca-Cola te queda en 1,60 €. El agua queda en 1,25. Esta te queda de 1,5 litros, te queda en 2,5. Acá también tienes los helados. Estos te quedan así en 1,16, 0,99. Más o menos para que te hagas una idea de cómo son los precios. Aquí tienes los snacks. Las patatas te valen 1,29. Papel higiénico, este te queda en 2,79. $2,17. Este te queda té verde, te queda en 1,49. 1,47. Tienes toda esta parte acá también que son embutidos. 3,19. 2,19. Acá estamos en un centro comercial que queda acá en el centro de Lisboa y vamos a darle un vistazo a ver los precios de la comida. 2,45, 5,70, 6 euros. Ya estos son unos combos. Ya tienes otros precios también. Vamos a seguir caminando por acá a ver qué hay. Toda esta zona donde
Vas a los locales, compras la comida y luego te puedes sentar acá. Estos son los combos, te quedan en 8,50, 7,45, 7,95 y así sucesivamente los puedes conseguir. Tienes estos también. Te queda en 9,95. El café te queda en 80 céntimos. 1 euro. Con 85 las patatas. Tienes estos también así. Este te queda en 8,40, 8,55, más la bebida, te queda así, 9,90 y 9,35. Esto es así también. Buffet. Ahí tienen los precios. 10 euros con 90, 9,90, 8,80. Seguimos caminando acá y vamos a ver qué otros precios tienen acá. O tienes un McDonald's también. ¿Qué cuánto puedes gastar en la comida? Bueno, todo depende de tu presupuesto, depende de tu personalidad y depende de lo que tú estés dispuesto a gastar. Si eres una persona que no eres muy exigente con la comida, pues en los supermercados tienes la opción de que venden bocadillos, venden pizzas, venden pollo, entre otros productos más, que los puedes disfrutar y vas a ahorrar en la comida. Pero ya si eres una persona más exigente, que te vas a los lugares más costosos, ahí sí te sube un poco el presupuesto. Y para que tengas una idea, los platos de comida te pueden salir entre 10 euros, 12 euros y 15 euros. Ya en los lugares más típicos, más llenos, más concurridos, ahí vas a pagar un poco más. Puedes pagar entre 18, 20, 25 euros un plato, que en otros lugares un poco más retirados los vas a pagar un poco más baratos. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Te voy a dejar por acá el segundo episodio. Hasta un próximo video.